tardes, Dios los bendiga. Mi nombre es Alfredo Rodríguez. Estoy aquí para dar un testimonio. Primero que nada quiero pedir disculpas porque es mi primera vez hablando. No sé cómo vaya a poder hablar. Quiero hablar sobre cosas que Dios no dejaría de hacer. Dios nunca dejaría de amarnos. Él siempre nos va a amar incondicionalmente. Voy a hablar sobre algo que me pasó hace muchos años. Tenía como unos 12 años. Y yo había salido hacia la tienda a comprar unas cosas. Y cuando regresaba para mi casa, llegó una van y se bajaron unos tipos, unos 6, 7 tipos con armas largas y empezaron a disparar. Yo no tenía nada que ver en eso, pero en ese momento no me pasó nada. Estaba en el medio, había balacera de un lado hacia el otro y de donde yo vivía hacia afuera también. Pero aun cuando yo no conocía al Señor, el Señor me cuidaba y me amaba y no permitió que nada ocurriera en ese momento. Recogieron más de 300 casquillos de bala ese día y ni una me rozó. Yo no me pude mover, yo no pude hacer nada. Pero ahora yo puedo entender que el Señor simplemente me cuidó y me protegió en ese momento. Otra cosa que el Señor no haría es dejar de perdonarnos. La semana pasada el pastor Laredo se comunicó conmigo para que yo diera un testimonio. Y en ese momento yo no sabía si yo era capaz para hablar, si yo era capaz de estar aquí al frente. Pero el domingo pasado de lo que él habló fue de que el enemigo nos usa, nos trabaja, nos dice cosas, nos pone cosas en la mente que nosotros no somos dignos de hablar de la palabra del Señor cuando nosotros hemos cometido muchos errores. Y eso me dio valor para estar aquí hoy. La palabra dice, perdone que saque una hoja. En primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra cosa que Dios nunca dejará de hacer es de cumplir sus promesas. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Antes de yo aceptar a Cristo, yo era un tipo de persona que quizás muchos de ustedes no quisieran conocer. Y llegué a donde el Señor, acepté a Jesús. Y Él empezó a trabajar en mí, empezó a cambiar muchas cosas y me hizo una promesa, la promesa de volver a estar junto con mi familia. Y Él cumple siempre sus promesas. Y no tan siquiera me devolvió mi familia, me dio una más grande, me dio muchos hermanos, me dio una iglesia, una casa. Y por eso no nos podemos desesperar, porque las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Dice también la palabra en Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel.
toda se cumplió. Y por último, hay otra cosa que el Señor nunca hará. El Señor nunca Dios no puede salvarte sin que tú no quieras. Y hace como 1 año y medio estaba sentado en esta silla y cuando el pastor Laredo preguntó quién aceptaba a Cristo como su Salvador, yo estuve ahí batallando, levantaba la mano, pero con un peso increíble, como si estuviera levantando algo súper pesado, porque no podía. Ese día acepté a Cristo, pero les confieso que fue una semana de ardua batalla conmigo mismo, con mi mente, donde el Señor hizo su trabajo y poco a poco Él ha ido cambiándome, aunque sé que todavía falta muchísimo, pero sé que al final el Señor nos dará la victoria y nos va a cambiar por completo. Ese día yo acepté a Jesús y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y el que no ha tomado esa decisión, de verdad que los invito a tomarla, que no se van a arrepentir. Gracias a todos. Estas son mis palabras. Espero que no haya dicho nada que haya ofendido a nadie. Pero gracias. Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Si hay algunas personas que no nos conocen, mi nombre es Betty y mi esposo Arturo. Y antes de conocer a Cristo, sentíamos como que algo nos faltaba en nuestras vidas, como que nuestra vida no estaba completa. Y hace 2 años y medio llegamos aquí a Iglesia Familia de Fe, hace como 2 o 2 años y medio, ¿verdad? Llegamos aquí a Iglesia Familia de Fe y aquí fue donde conocimos a Jesús. Él se reveló a nuestras vidas y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y desde ese momento nuestras vidas cambió para bien. Ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, muchos milagros, sanidades. Incluso salvó a mi esposo, le salvó la vida. Y estamos más que agradecidos por estar aquí. Y ahora miramos las cosas diferentes cuando tenemos dificultades, pruebas, luchas. Tenemos mucha paz y fe porque sabemos que no estamos solos, de que Él siempre está con nosotros y Él pelea nuestras batallas. Y nos sentimos muy felices, es una felicidad que Él nos da que no podemos esconderla. Estamos muy gozosos de estar aquí en la iglesia sirviendo y trabajando para el reino de Dios, porque ahora vivimos para Él. Como dice mi esposa, es desde que estamos aquí en Familia de Fe, en Iglesia Familia de Fe, ha sido especialmente en mi persona, ha sido una transformación grandísima, que yo sé que la obra de Dios está ahí y pues estamos bien agradecidos con todos nuestros hermanos en Cristo de aquí de Iglesia Familia de Fe, que desde el día que empezamos a venir aquí siempre nos ofrecieron su amistad, su confianza, nos hicieron sentir en casa y nos hemos ganado la confianza de muchos hermanos aquí en la Iglesia Familia de Fe. Pero
gracias a todos nuestros hermanos y gracias al pastor Emilio Laredo y a Katie. El pastor siempre ha estado ahí al pendiente de uno, siempre ayudarnos a enfocarnos más en la palabra del Señor y como dices, empaparnos en la palabra del Señor para estar fuertes. Y pues yo le doy muchas gracias a Dios porque me ha cambiado, me ha salvado. Una persona totalmente diferente. Muchas gracias. Qué hermoso es compartir nuestros testimonios con nuestros hermanos en la fe. Nos anima, fortalece nuestra fe y nos hace saber que somos hijos de un Dios fiel y amoroso que está al pendiente de sus hijos. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Familia de Fe, la iglesia con amor para toda la gente. A todos nuestros hermanos que se encuentran en el campus, un fuerte abrazo. No nos podemos abrazar físicamente todavía, pero aquí estamos en la presencia del Señor. A nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook, YouTube, les mandamos un fuerte abrazo. Y a aquellos que nos van a ver en nuestras repeticiones, Dios les bendiga grandemente. ¿Y dónde está el pastor? Buena pregunta, ¿verdad? Pastor, le mandamos bendiciones y muchos saludos. El pastor está gozándose de un fin de semana bien merecido con su familia. Él ya después nos va a platicar qué fue lo que hizo este fin de semana. Hermanos, hoy quisiera compartir el testimonio de un personaje muy importante en la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Y esto es a continuación de lo que el pastor predicó la semana pasada. Pastor Laredo nos enseñaba por medio de la palabra del Señor cómo nuestras vidas faltosas y llenas de pecados pueden ser transformadas por el amor de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz y la revelación del Espíritu Santo. Y como comentaba Alfredo ahorita, nos vemos a veces tentados. Satanás nos quiere tentar a sentirnos indignos de esa gracia que ya fue pagada por Cristo en la cruz. Entonces, veíamos la semana pasada cómo Pedro escuchó lo siguiente en Hechos 11:9. Entonces, la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hermanos, recuerdo hace algunos años cuando empezaba en las cosas del Señor, cuando el Señor me trajo a su camino, gloria a Dios, que aquella luz me resplandeció. Estaba yo que a todo mundo le quería predicar y a todo mundo le quería compartir las buenas nuevas de salvación. Hey, Dios te ama y Cristo murió en la cruz por ti. Bueno, pasaba la mosca y hey, Dios te ama, ¿verdad? Yo a todo mundo le quería predicar. Era una sensación que no podía yo contener. Y en el trabajo un compañero vino conmigo y muy indignado y me pregunta: oye, ¿tú dices que Dios perdona? ¿Cómo puede perdonar a un criminal? ¿Cómo puede perdonar a un asesino? ¿Cómo puede perdonar a alguien que ha cometido un sinfín de faltas? En ese momento me quedé un poco quieta. Gloria a Dios, el Espíritu Santo me reveló al apóstol Pablo y le dije: ¿conoces al apóstol Pablo? ¿Has leído alguna de sus cartas en el Nuevo Testamento? Él fue un judío ortodoxo antes de que Dios lo tocara. Y perseguía a los del camino, como le decían a los cristianos en aquel tiempo, para terminar con el cristianismo, porque él era un hombre celoso de sus ideas judías y de su fe. Y has escuchado por ahí el Corintios: el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Él lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. En ese momento se me quedó viendo así como el rey Agripa, yo creo, ¿verdad? Así como: por poco me persuades a ser cristiano. Y se quedó sin argumentos, hermanos. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, como se llamaba anteriormente, ¿qué nos dice Dios de él? Vamos a leer una escritura, Hechos capítulos 22, algunos versículos. Los invito a leer todo el capítulo en su casa para conocer un poquito más del apóstol Pablo y su testimonio. Hechos 22, de 3 al 4. Yo de cierto soy judío,
nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Versículos 6 al 8. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y en los versículos 14 y 15. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo estaba dando testimonio de lo que él fue antes de Cristo y cómo fue transformado en el evangelista de los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros que no nacimos en una cuna judía. Su legado fue impresionante y sigue vigente hasta el día de hoy. Hermanos, del Nuevo Testamento, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, Pablo escribió 13 inspirados por el Espíritu Santo. ¿Llamaría usted a Pablo común? En 1 de Timoteo 1, 14 al 16, fíjese qué hermosas las palabras de Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Repita conmigo: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Hermanos, qué hermoso es cuando un pecador se arrepiente, cuando aceptamos esa gracia que no merecemos en Cristo Jesús y escuchamos el llamado de Dios, porque hermanos, todos tenemos un llamado, que es compartir las buenas nuevas de salvación y alcanzar almas para Cristo. Como el pastor nos decía anteriormente en otras predicaciones, estamos en el negocio de ganar almas para Cristo. Y entonces, muchos nos va a tocar pararnos aquí, compartir un mensaje, a otros predicar, a otros cantar, pero hermanos, a otros simplemente nos va a tocar testificar con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestras palabras. Jesús nos dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Muchas veces nuestras acciones van a hablar más que nuestras palabras. Yo me gozo en ver familias de generaciones atrás bendecidas. Ahorita el hermano René le compartía, ellos son de mucha inspiración para mí, él y toda su familia. Y les compartía que me gozo en ver generaciones bendecidas, prósperas, y no solamente en la prosperidad económica, que no me malinterpreten, la prosperidad económica es el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas, pero me refiero también a esa bendición de estar unidos en amor, aprendiendo de la palabra de Dios, compartiéndola, familias enteras sirviendo en la iglesia, padres de familia que desde muy pequeños vinieron al camino del Señor y que han instruido a sus hijos y que vienen futuras generaciones para servir al Señor. Pero ¿saben qué? Hubo alguien generaciones atrás que se paró en la brecha y por fe escuchó el llamado de Dios y aceptó a Cristo en su corazón, y fue bendita su familia y todas las generaciones, dando testimonio de su fe. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿creemos en Dios? Aquí la pregunta es: ¿le creemos a Dios? Hoy los invito a que dejemos de ser espectadores, estar sentando y ver cómo Dios se mueve a nuestro alrededor. Y tomemos y nos paremos y empezamos a ser protagonistas, tomar la palabra de Dios que es viva y eficaz, que nos apropiemos de ella y que confesemos en Cristo Jesús que lo que está escrito es para mi familia y para mí. Les invito a pararse a la brecha y orar por nuestras familias, por nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, y creer por fe y declarar por fe en Cristo Jesús que vendrán a los pies de Cristo de una manera maravillosa. El salmista me recordaba en el Salmo 27, versículo 13: hubiera yo desmayado,
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En una ocasión, todavía estábamos en el Connection Center, a nuestra hermana Brendita le tocó dar la bienvenida y decía ella, es aquí donde vamos a ver la gloria de Dios. Y Dios la utilizó de una manera grande en mi vida. Y es verdad, no sabemos cómo vamos a estar ministrando nosotros a las personas. Dios te bendiga, Brenda, una hermosa sierva del Señor, líder de nuestro grupo femenil, el grupo Alabanza Intérprete, ¿verdad? Cuando tenemos traducción. Dios te bendiga y te siga usando grandiosamente a ti y a toda tu familia, Brenda. Hermanos, el camino no es fácil. Y el mismo apóstol Pablo pasó por diferentes pruebas. Y en cada una Dios se manifestó contundentemente. Y al final de su ministerio le dio la victoria más grande de todas, estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 1:21 Pablo nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, para mí Filipenses es uno de mis libros preferidos, si no es el preferido. Y cuando empezaba en las cosas del Señor y descubrí que lo escribió desde la cárcel, ¡wow! ¡Qué inspirador! Cómo estando en la cárcel, preso, él estaba motivando a la iglesia de Filipos de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, prosigan a la meta y wow, es muy motivador, muy inspirador. Y estos días que estaba muy nerviosa por estar aquí al frente, estábamos orando y decían mis hijos, mamá, ¿qué pasa? Y pues en oración les platicaba y después, mamá, todo lo puedes en Cristo que tú fortalece. Ese es tu versículo favorito. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos podemos ministrar los unos a los otros. Dejemos de llamar común a lo que Dios toca. Dejemos de llamarnos comunes y pongamos nuestra fe en acción. Hoy los invito a que dejemos de ser cristianos motivados y seamos cristianos inspirados. Porque, hermanos, la motivación es algo efímero, algo pequeñito. Es como un cerillo que se prende, pasa el aire y se apaga. Salimos de aquí y salimos bien motivadoras, y te hablo mentiroso. Y llegamos a casa o estamos en casa y prendemos a nuestro predicador favorito, ¿verdad? Y aleluya, gloria a Dios. Y ahora sí, ay, hermanos, pasa la primera dificultad y ¿qué sucede? Nos abatimos, ¿verdad? Y empezamos, ay, Señor. Hermanos, yo los invito a ser inspirados, a desarrollar hábitos, a alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios, conocer a nuestro Creador, los planes que tienen para nosotros y los propósitos de Él para nosotros. Crea que somos creación de Él, hermanos. No solo de pan vive el hombre, dice la palabra del Señor. Tenemos que alimentarnos también espiritualmente. Dejemos de comer una semana, ¿cómo nos vamos a sentir? Me refiero físicamente. Dejemos de comer un día. Yo no puedo, soy muy comelona. Pero lo mismo pasa con nuestra parte espiritual. Dejemos de alimentarnos 1, 2 días, 3 días. Hermanos, si necesitan ayuda en su caminar espiritual, tenemos ministros dentro de la iglesia. Está nuestro hermano Diego González y su papá René González, nuestro hermano Rubén Díaz. Para las mujeres tenemos a nuestra hermana Brenda González, a Mamá Liz. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarles a alimentarse espiritualmente de la palabra del Señor. Les invito, hermanos, a que seamos hacedores de la palabra del Señor, a que le creamos a Dios y que nos paremos en la brecha y declaremos las promesas nuestras, que las pertenezcamos. La segunda de Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, si hay alguna persona en esta tarde que decide abrir la puerta de su corazón a Cristo, levante su mano. O si no, aquellas personas que por algún tiempo han estado alejadas del Señor, sintiéndose indignos de la gracia en Cristo Jesús. Este es el momento, hermanos. Este es el momento de abrir la puerta a nuestro corazón, a nuestro Señor, porque Él nos está llamando. Hermanos, es hoy, es ayer, ya pasó. No hay manera de regresarlo. Mañana, no sabemos si Cristo va a venir. Tenemos que estar listos, hermanos. Vamos a orar también. Si alguien tiene alguna necesidad en esta tarde, si hay alguna persona que necesita sanidad,
que necesita alguna situación material, provisión del Señor, vamos a ponernos de acuerdo en esta tarde. También en casa, pónganse de acuerdo con nosotros y vamos a orar. Y también vamos a orar por nuestras ofrendas, por las ofrendas para nuestro Señor, que el Señor bendiga abundantemente. Hermanos, para aquellos que decidieron aceptar, abrir la puerta de su corazón, repita conmigo: Señor Jesús, te alabo, te bendigo, te doy gracias por todas tus bendiciones. Reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, Señor. Pero, Señor, te abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas, Señor, a morar en él, que habites, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, me use para tu honra y gloria, Padre amado. Hermanos, ahora oramos por las necesidades. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu provisión, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que eres un Padre fiel y amoroso que está al pendiente de sus hijos. Señor, te presentamos las necesidades de tu pueblo, Padre bendito. Tú has prometido estar con nosotros, Padre celestial. Tú has prometido estar, Señor, siempre, Padre celestial, al pendiente. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y confiamos, Señor, depositamos nuestras necesidades ante tu trono de gracia. Y confiamos, Señor, en que tú vas a obrar, Señor, de una manera grande y maravillosa, como solamente tú lo sabes hacer en tu tiempo perfecto. Padre bendito, te damos gracias por estos diezmos y ofrendas, Señor. Te damos gracias, Padre celestial, porque de lo decidido de tu mano, de eso te damos, Padre. Te pedimos, Señor, que esto sea usado, Señor, para que tu reino avance, Padre, para tu honra y tu gloria, Padre celestial. Te pedimos, Señor, que multipliques lo que ha quedado en los bolsillos, Padre bendito, y te pedimos, Padre, por nuevas puertas de bendición para aquellos que no tienen trabajo, Padre celestial, que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que tú derrames bendición sobre tu pueblo, Padre amado. Señor, todas estas peticiones te las entregamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Hermanos, los seguimos invitando a que nos sigan por nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, y próximamente tenemos más sorpresas dentro de poco, así que no queremos que nadie se quede sin escuchar el mensaje de Dios. Este martes tenemos reunión con nuestro hermano González de varones y con nuestra hermana Brendita por Facebook Live, y al terminar tenemos nuestras reuniones de Zoom. Por favor, conéctense con nosotros, con nuestros hermanos González, para obtener los accesos. Hermanos, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Que tengan una semana llena de victorias en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana.